Actitud Saludable es presentado por Venezolana de Turismo. Vive la magia de viajar con Venetur. Venezuela amanece súper activa y nosotros por acá preparados para acompañarles en esta nueva entrega de Actitud Saludable. Vamos a estar hablando sobre cómo detectar, además, a través de nuestro gran amigo Johnny Marante, pediatra, esos azúcares que están allí en los alimentos que compartimos con las niñas, con los niños, y cómo podemos nosotros prevenir algunas enfermedades. Así que ustedes nos pueden acompañar a través de nuestro programa, a través de la mensajería 0412-137-8924, y por acá les saluda esta servidora Anabel Estrada en nombre de todo mi equipo maravilloso, equipo técnico, equipo de producción, y yo por supuesto retomando esta agenda con mucha actitud saludable, bueno, luego de una pausa, unas vacaciones bien merecidas. Así que de momento vamos a estar compartiendo con ustedes información de gran interés. Recuerden, martes y jueves, 10 de la mañana es nuestra cita, así que comenzamos de la siguiente manera. El azúcar oculto en alimentos infantiles se refiere al consumo excesivo de azúcares añadidos a comidas ultraprocesadas que no parecen ser dulces, como salsas, yogures de sabores, embutidos y cereales. Este tipo de alimentos contribuyen en el desarrollo de la obesidad infantil, problemas dentales, alteraciones en el estado de ánimo, dificultades de concentración y a largo plazo conllevan la aparición de diabetes tipo 2. Así es, algunas de las enfermedades que pudiesen presentarse en nuestros infantes si nosotros no cuidamos cómo ellos se alimentan. Así que ya tenemos a Johnny Marante, quien es pediatra, amigo de la casa, con mucha actitud saludable, quien llega en esta mañana para compartir con nosotros. Bienvenido, doctor. Gracias, Anabel. Un placer siempre compartir contigo y con tu audiencia. Bueno, un tema que nos cae como anillo al dedo porque estamos en plena época escolar, y si hay algo bien importante que nosotros quisiéramos compartir con nuestros queridos amigos televidentes es cómo no solamente preparar la lonchera, sino lo que los niños consumen en casa, y porque nosotros sencillamente a veces no prestamos atención de lo que les estamos dando, si el cereal, si el pan, los azúcares que allí pudiesen estar y que pudiesen generar algunas consecuencias irreversibles en la salud de los más pequeños. Ya saben que al 0412-137-8924 ustedes nos pueden acompañar para desarrollar este tema con mucha actitud saludable y bueno, escuchar, doctor, realmente esas pautas que usted tiene que brindar esta mañana a nuestra audiencia. Sí, definitivamente cuando uno usa el azúcar de mesa, que es lo que se llama sacarosa, y cuando tú le agregas 2 cucharadas de azúcar al café o 100 gramos de azúcar para hacer un bizcocho, tú estás consciente del azúcar que estás utilizando. Pero la gran mayoría del azúcar que nosotros consumimos, por lo general, viene oculta o no sabemos cuál es la cantidad que hay. Eso es lo que llamamos azúcares ocultos, aquella azúcar que se adiciona a la elaboración o la fabricación del alimento sin pertenecer en el alimento en sí. Entonces, en realidad estamos expuestos a una mayor cantidad de azúcar de la que estamos conscientes. Y pocas veces, a ver, nosotros tenemos que ser sinceros, al momento de hacer las compras de los alimentos, pocas veces revisamos la tabla nutricional, incluso para ver qué cantidad de azúcares pueden estar allí en ese alimento, pero no solamente que no lo vemos, sino que también agregamos más, como usted lo dice, pero esto trae consecuencias que a veces no son evidentes para nosotros porque uno está siempre en la dinámica de preparar los alimentos rápidos y los niños siempre, mamá, bueno, lo digo porque en mi caso, mis hijos, mamá, por favor, le falta un poquito más de azúcar y un poquito más de azúcar, y resulta que estamos incurriendo en, bueno, elevar ese consumo de azúcar. Sí, definitivamente no solo el problema es con las etiquetas, no leemos la etiqueta, sino que además en la forma en que se presenta el azúcar en estos productos generalmente ultraprocesados no tiene ese nombre, sino que se enmascara con otros nombres como glucosa, sacarosa, maltosa, jarabes, sirop, el famoso jarabe de maíz. Todo esto en realidad es azúcar, y ese azúcar lo que son es calorías huecas, esas calorías que no van para ninguna parte, pero el organismo tiene que buscar alguna forma de almacenarlas. ¿Y cómo lo hace? En forma de grasa. Al almacenar esto en forma de grasa, esta grasa al final provoca ciertas sustancias que son inflamatorias y que se dirigen a todo el cuerpo y producen esas alteraciones que a la larga van a complicar la salud de ese niño, que cuando sea adulto puede ser obeso, hipertenso, diabético, etc. Pero también este azúcar puede afectar la microbiota, que son esa serie de microorganismos que tenemos nosotros en el intestino, y que al tú darle ese sustrato que es negativo, ellos interpretan esto en forma negativa y mandan señales al resto del cuerpo que también van a producir esta inflamación que se vuelve crónica y que a la larga lleva a estos problemas cardiometabólicos. Doctor, no solamente pudiese manifestarse, ya usted lo ha mencionado, en el tema de la obesidad o
baja, incluso bajo peso, que el niño a lo mejor no se está desarrollando de la mejor manera y nosotros creemos que o asociamos esas características del niño a otras patologías, pero pudiésemos nosotros de alguna manera vincular algunas otras patologías que de repente los padres dijeran, no está vinculado al tema del consumo del azúcar, la hiperactividad en los niños, por ejemplo, o la falta de concentración al momento de estudiar. Eso es un tema discutible que en cuanto que el azúcar produzca hiperactividad en los niños, es un tema que no está científicamente comprobado, pero si bien es verdad que el azúcar es como un exceso de energía y el niño tiene que gastarla de alguna forma y pudiese volverse como más hiperactivo, pero no en sí como si fuese una enfermedad, sino que es la forma de gastar ese azúcar. Que nosotros tenemos que, bueno, la capacidad a lo mejor para manejar y cómo administrar. En ese caso, usted hablaba también sobre cómo podemos nosotros de alguna manera detectar o detener a tiempo este tipo de complicaciones en la salud de nuestros niños, porque si bien cuando ya ellos están creciendo, nosotros vamos ya involucrando algunos alimentos para que ellos se puedan desarrollar, pero ¿cómo podemos nosotros de manera temprana frenar este tipo de enfermedades? Tú has dicho la palabra mágica, de manera temprana. Desde el momento que comienza, que nace el niño, que tiene que ser alimentado con lactancia materna exclusiva, que eso lo va a ayudar a enfrentar todos estos sabores nuevos que van a llegar y a poder balancear su saciedad y su hambre, hasta el momento de la alimentación complementaria, que es la introducción de alimentos diferentes a la leche materna, la cual debe ser variada, debe haber un alimento de cada grupo. No debe usarse azúcar en menores de 2 años, mucho menos sal. El sabor natural de los alimentos es el que el niño está adaptado. Recuerden que el niño es como un CPU vacío. La información que usted le meta es la que le va a dar. El adulto ya está acostumbrado a un sabor dulce. Entonces, si el adulto prueba esa comida, no, esto le falta sal o esto le falta azúcar, y el instinto va a ser adicionarle y eso es contraproducente. El niño debe utilizar alimentos totalmente naturales. Por supuesto variados, siempre incluir vegetales y frutas que son muy importantes. Importantísimo el agua como bebida principal en las comidas, 0 jugos, así sean naturales o 0 refresco y el ambiente favorable o amoroso de ese momento de la comida. Quisiera detenerme un poco en el tema de la obesidad en los más pequeños porque sí es una realidad que viven muchos niños y a veces nosotros como padres, por supuesto, al no cambiar o modificar esos patrones de alimentación que hay en la casa, por supuesto no estamos ayudando al más pequeño en ese aspecto. Usted en consulta, por ejemplo, ¿cómo se ha evidenciado en cuanto a porcentaje la presencia de la obesidad y qué tan necesario es que nosotros también ayudemos a que esto también se detenga, porque no esperar a que esto avance y por supuesto tengamos adultos un poco con una salud muchísimo más complicada? Bueno, fíjate tú que a nivel mundial se está dando cuenta la malnutrición, que incluye por déficit o por exceso, por primera vez en la historia la obesidad está sobrepasando a la desnutrición. O sea que es un problema a nivel mundial. Por eso se llama la epidemia del siglo XXI. Y vuelvo y repito, los hábitos deben comenzar desde que el niño es pequeño. ¿Cómo empiezas? Primero con el ejemplo. Pues los papás tienen que practicar con el ejemplo. Nosotros somos los que tenemos que poner el ejemplo, el orden, en todo caso. Si usted come verduras, el niño va a comer verduras. Si usted hace actividad física, probablemente o es muy seguro que el niño también haga actividad física. Entonces, a partir de ese tipo de hábitos que deben estar dentro de la familia, es que usted puede prevenir, porque lo importante de la obesidad no es tratarla, sino prevenirla. Y la forma de prevenirla es en ese momento, desde el momento de nacimiento. Hablemos también sobre algo que es muy común de repente en esa agenda compartir familiar, sobre todo cuando los niños están en esa época escolar, es la irritabilidad y por supuesto cómo manejarla. Sabemos que la alimentación también está vinculada a ello, nos pasa a nosotros los adultos porque somos lo que comemos y cómo nos alimentamos, en los niños también pasa. ¿Cómo podemos nosotros también manejar esos cuadros de irritabilidad con el niño, sobre todo para también llevarlo a un ambiente un poco más cómodo dentro del hogar? Bueno, efectivamente la parte de la irritabilidad en los niños hay que verlo con lupa porque pudiese ser el inicio de un trastorno que no tiene nada que ver con la alimentación, trastorno del espectro autista, hiperactividad, etc. Entonces es importante la consulta pediátrica para poder detectar a tiempo este tipo de situaciones. Con respecto a la alimentación, no tiene
Aunque hay patologías que están asociadas con la alimentación, como el autismo, que en eso también hay mucha controversia, definitivamente lo importante es el balancear y que sea evaluado por un especialista quien va a decidir qué alimento sí o qué alimento no, de acuerdo a la clínica y el laboratorio que tenga ese paciente. Lo importante es, primero, es porque hay que individualizar. Cada paciente es distinto. Cada niño es totalmente diferente. Entonces, no puedes dar la misma receta a todos. Entonces, con una buena evaluación pediátrica, pudiese resolverse mucho o prevenir muchos de los problemas. Hay recomendaciones muy puntuales, doctor, que me imagino usted tiene a bien no solamente darle a los pacientes que le visitan en consulta, sino también, por ejemplo, para nuestra audiencia que está allí muy atenta al momento de hacer las compras, de alimentar al niño, ¿qué debemos nosotros de alguna manera ir sacando o ir desincorporando de esa dieta que tiene el niño? Porque creo que no se debería hacer de manera abrupta el tema de este cereal que tanto vienes consumiendo, cómo desincorporarlo, ayudar al niño a cómo recuperar que de verdad pueda degustar los alimentos tal cual con el sabor original. Importantísimo, cuando usted va al supermercado debe llevar una lista de lo que necesita y lo que no necesita y evitar aquellos pasillos que no están en la lista. Lo otro importante cuando usted va al supermercado debe ir comido, no debe ir con hambre, porque el que va a comer hambre al supermercado empieza a meter todo lo que son chucherías, porque el azúcar es lo que necesita. Involucra al niño a la hora de comprar, también es muy importante. Lea etiquetas, lea la cantidad de carbohidratos que tiene esa etiqueta y dentro de esos carbohidratos cuánto corresponde a azúcar libre o azúcar añadida. Entonces siempre escoja lo que sea menor. Cuando ya el niño ya está acostumbrado, que ya está familiarizado con el sabor del azúcar a través de cereales, refrescos, que también son dañinos, lo que yo recomiendo es que vayan disminuyendo paulatinamente. Por ejemplo, si usted al café con leche le echa 3 cucharadas de azúcar, la próxima día empieza a echarle 2,5, la semana que viene 2, y así va desensibilizando y desaparece el azúcar de la vida. Igual es con el resto de los alimentos. Entonces, ir poco a poco desensibilizando y por supuesto haciendo hincapié lo importante y lo saludable que son el resto de los alimentos. Nos corresponde hacer una breve pausa, doctora. Al regreso vamos a compartir un poco cuál debería ser esa cantidad de carbohidratos, azúcares que debe consumir un niño según la edad diariamente, también un poco para guiar a nuestra audiencia en torno a cómo debe ser esa escogencia y la distribución, además en el día, porque a veces somos un poco extremos en cuanto a brindarle los alimentos a nuestros niños. Ustedes acompañarnos a través del 0412-137-8924, que está disponible para que podamos allí responder las inquietudes que tengan sobre el tema de hoy. Hacemos una breve pausa, ya volvemos con más de Actitud Saludable. ¿Te imaginas despertar con el sonido de las olas del mar, explorando una selva virgen, descubriendo una ciudad colonial llena de historia? Con Benetour, todos tus sueños de viaje se hacen realidad. Te llevamos a cada rincón de Venezuela y el mundo, desde las playas paradisíacas hasta las majestuosas montañas, pasando por la rica cultura y la deliciosa gastronomía. Y vive la magia de viajar con Benetour. Infosalud te informa. La Sala de Rehabilitación Integral Dr. Alan Delfín, ubicada en el municipio Valera, en el sector Plata 3 de la ciudad comercial del estado Trujillo, ofrece los servicios de fisiatría, logopedia, foniatría, podología, medicina ocupacional, electroterapia y cama magnética. Buenos datos de interés para todos ustedes que van vinculados a la salud, al bienestar, y ustedes donde quiera que nos están sintonizando, si hay información también para compartir con nosotros, al 0412-137-8924. En esta mañana, con mucha actitud saludable, estamos hablando con el pediatra Johnny Marante, quien nos ha venido dando ya pautas bien interesantes en torno a cómo debe ser esa alimentación, cómo detectar además esos azúcares que están ya en los alimentos preparados, y nosotros queremos de alguna manera, doctor, saber cómo deben distribuirse esos azúcares durante el día. A ver, para nosotros también coadyuvar en esa parte energética, pero no sobrepasar en el consumo. Ok, sabemos que los alimentos se dividen en 3 grupos, que son carbohidratos, lípidos y proteínas. Los carbohidratos deben representar el 56% de la comida, las grasas más o menos el 30 a 35% y el resto, que es entre 10 y 14% de proteínas. Pero los azúcares simples entran dentro de los carbohidratos y no deben representar no más del 10%, ahorita se está hablando hasta el 5%. ¿Qué significa eso? Que de azúcar añadida deberíamos consumir entre 15 y 30 gramos al día.
considerando que una cucharadita son 4 gramos, esos son entre 5 y 8 cucharaditas al día. Pero eso no significa que usted le va a echar 2 cucharaditas al primer café, 2 al segundo y 2 al tercero y ya tiene sus 6 cucharadas, sino que también tiene que sumar el resto del azúcar añadida que está oculta. Si usted se toma una malta en la mañana, ahí van por lo menos 9 cucharaditas. Si después al mediodía se toma un refresco, ahí van como 8. Si se toma el niñito se toma un Yukipat, un Tetrapat en la tarde, ahí van 6. Entonces todo eso se va acumulando. Y a la final, la cantidad de azúcar que estamos consumiendo es mucho mayor que la que en realidad está recomendada. ¿Hay una hora en particular que se recomiende para incluso como cerrar un poquito el consumo de azúcares para los más pequeños, dado que, bueno, ya cierra la agenda del día, hay colegio al día siguiente, pero no queremos a los niños a las 10, 11 de la noche todavía saltando en la casa? Mira, yo en forma de chuchería no recomiendo a los niños, aunque estamos en una sociedad que estamos rodeados de este tipo de productos, pudiese ser ocasionalmente, no tengo ningún problema, si vas a una fiesta o sales un fin de semana, pudieses proporcionar alguna de estas chucherías, pero en forma ocasional, no puede ser persistentemente. Las meriendas no pueden ser una chuchería, no pueden ser una galleta dulce, no pueden ser estos yogures que son saborizados, que también tienen mucho azúcar, no puede ser un Tetra Pak de jugo, porque eso también tiene mucho azúcar. Inclusive las galletas saladas pueden contener azúcar. Mire que por acá nos están consultando si tiene incidencia la ingesta de azúcar antes de dormir, o sea, cómo influye esto para que el niño también pueda conciliar el sueño, pueda dormir las horas que corresponden en la noche. Sí, como dije anteriormente, no hay evidencia científica que el azúcar produzca hiperactividad, pero sin embargo, como es una cantidad de energía extra, el niño pudiese estar un poco inquieto mientras gasta esa energía a las horas de la noche. Otra inquietud, si el niño está en alguna actividad deportiva, ¿incide la ingesta de azúcar previo o es normal para que la queme luego? Importante, pero no el azúcar añadido, el azúcar de mesa. Ahí tiene que ser un carbohidrato complejo, un sándwich, un yogur sin azúcar. Es lo importante para que se vaya degradando poco a poco y alcance ese azúcar que necesita para lograr la meta o el esfuerzo físico que ese niño necesita. Entonces siempre es importante la alimentación pre-entreno, durante entreno y post-entreno, pero con alimentos saludables. En eso me quiero detener también, post-entrenamiento, ¿qué se le puede dar? Porque a veces el premio es, te doy una bebida, una gaseosa, porque obviamente el niño se siente agotado, está cansado, pero a veces lo premiamos con lo que no debe ser. Les voy a decir el que no, las bebidas energéticas. Los niños no deben consumir bebidas energéticas. Importante. Posterior al entreno, que eso con un buen plan de nutrición que la puede hacer un nutrólogo, generalmente son carbohidratos complejos, o un sándwich, o una fruta, o un vaso de leche, o un yogur. Cuando los niños, por ejemplo, están en esa época de desarrollo, doctor, yo creo que no discrimina si es niña o es niño, pero ¿qué debemos cuidar nosotros en cuanto a la alimentación? Sobre todo cuando está en ese proceso hormonal que ya, por supuesto, está empezando su adolescencia. ¿Qué debemos tener allí presente? Claro, es importante, es un momento de máximo crecimiento. Es una de las épocas del año donde más se crece, la adolescencia. Diferentes niños y niñas, eso va a depender de la edad, va a depender de la talla y va a depender de la actividad física. Dependiendo de eso, se adecúa la ingesta energética. Por supuesto, en la adolescente es el momento en que más vas a comer, porque es el momento de mayor crecimiento. Por eso digo, esa es la época en la que más hambre tienen, que todo es doble. Pero debe ser balanceado siempre. Siempre con todos los grupos de alimentos, vegetales, frutas, proteínas y grasas. Siempre balanceado. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Si quisiera dejar algún mensaje para nuestra audiencia, porque siempre queremos brindar las mejores recomendaciones y herramientas a la hora de alimentarse, pero en particular a los más pequeños hay que cuidarlos. Claro, yo creo que siempre lo más importante es predicar con el ejemplo. Y si tienen alguna duda, siempre consulten con su pediatra, que él los va a saber guiar. Bueno, gracias por acompañarnos. Y yo tengo que compartir con nuestra audiencia con mucha actitud saludable el avance de la ciencia, porque científicos chinos, bueno, logran la cura de la diabetes tipo 1 en una paciente
por supuesto, y esto se logró a través de células madre. Y voy compartiendo con ustedes la información. Un equipo de científicos chinos logró un hito significativo en la lucha contra la diabetes tipo 1 al conseguir que una paciente dejara de depender de las inyecciones de insulina gracias a un trasplante de células madre. El estudio se centró en una mujer de 25 años que fue sometida al innovador procedimiento de trasplante y el objetivo era regenerar las células del páncreas, responsables además de la producción de insulina que son destruidas por el sistema inmunitario en la diabetes tipo 1. El éxito del tratamiento fue rotundo y notablemente rápido. A tan solo 2 meses y medio después del trasplante, la paciente no solo había dejado de necesitar sus dosis diarias de insulina, sino que pudo comenzar a llevar una vida completamente normal, lo que representa una victoria crucial en la búsqueda de una cura definitiva para esta enfermedad crónica. Bueno, nos complace compartir los avances de la ciencia y qué buena nueva para, quienes padecen diabetes tipo 1. De esta manera nosotros cerramos Actitud Saludable. Ya saben que el próximo jueves a las 10 de la mañana les espero con mucho cariño para seguir compartiendo información de interés vinculada a la salud, al bienestar y a la belleza. Nos vamos con un mensaje, con un lema. Dice lo siguiente: sé amable, porque toda persona que conoces está librando una batalla en particular. Esto es de Platón, así que seamos amables. Feliz día para toda Venezuela. Actitud Saludable fue presentado por Venezolana de Turismo. Vive la magia de viajar con Venetur.